Shalom, soy Sharon. Continuamos con el estudio Mujeres en el Talmud, Eruvin 65a, Sueño Eterno. La hija de Rab Hizda le dijo a su padre: «¿El maestro no precisa dormir un poco?», refiriéndose a su padre. Rab Hizda estaba tan profundamente absorto en su estudio que no dormía lo suficiente. Rab Hizda respondió que pronto habrán días que son largos y cortos, cuando habrá muchísimo tiempo para descansar. El tema de hoy es el estudio de la Torá. ¿Qué tiene tan atractivo el estudio de la Torá para que el judío quiera dedicarle los mejores años de su vida? El estudio de la Torá no es solo una disciplina, sino un estilo de vida. En su esencia está el deseo del ser humano de relacionarse con el Creador. En el Zohar enseña que Hashem observó la Torá como un plano antes de crear el universo. La Torá sirve como un medio para que la humanidad se conecte con el Creador y para que comience a comprender el objetivo del universo. Todo el que haya ejercitado su energía mental en el estudio de la Torá sabe que es algo muy especial. Es la sensación de nutrir al alma. En un nivel más básico, el estudio de la Torá le da a la persona conocimiento respecto a cómo practicar el judaísmo y cumplir las mitzvot. La Torá es el libro de instrucciones para la vida. Nunca le darías a alguien un equipo complejo sin acompañarlo con un manual de instrucciones. Por lo tanto, no tiene que llamarnos la atención que cuando Hashem nos dio la vida, el regalo más complejo y maravilloso que existe, también nos haya dado un libro de instrucciones, la Torá. ¿Qué es lo que abarca la Torá? Cuando Moshe subió al monte Sinaí, Hashem le enseñó tanto la Torá escrita como la ley oral. Hashem le dictó la Torá a Moshe, quien terminó de escribir los 5 libros antes de morir. Moshe le entregó una copia a cada una de las 12 tribus y puso otra en el arca del testimonio. De esta forma, nunca podría cuestionarse la legitimidad del texto de la Torá. Más tarde, los profetas escribieron libros adicionales para completarla. ¿Qué significado tiene el estudio de la Torá para el pueblo judío? ¿Y vale realmente la pena quedarse despiertos toda la noche? Es tradicional en Shavuot quedarse despiertos toda la noche estudiando Torá. ¿Por qué? Porque esta es una declaración de nuestra prioridad. La Torá vale estar despiertos toda la noche. El estudio de la Torá está considerado como la más importante de todas las mitzvot, porque abre la puerta a las observancias de otras mitzvot. El Talmud dice, Shabbat 127a, el estudio de la Torá es equivalente a la suma total de todas las otras mitzvot. El estudio de la Torá es una mitzvah específica en Devarim 6:7, que recitamos diariamente en Shema. Deberás enseñarles cuidadosamente a tus hijos, con lo que nos ordena transmitir la Torá a la generación siguiente, y deberás hablar de ellas palabras de Torá, mientras estés sentado en tu hogar, mientras camines, en el camino, cuando te vayas a acostar y cuando te levantes, con lo que nos ordena estudiar la Torá. Esta necesidad de dedicarnos a conocer la Torá, trabajar sobre ella y esforzarnos por comprenderla. Darle primera prioridad se repite una y otra vez a lo largo. Nuestra historia nos demuestra que en el momento que el estudio de la Torá es descuidada, se abre el camino hacia la asimilación del pueblo judío en los pueblos que le rodean. Sin equivocación, históricamente, cada comunidad judía que no enseñó ni estudió Torá como su primera prioridad
gradualmente desapareció de la escena. Más allá de todos los buenos motivos racionales, la Torá es el puente misterioso que conecta a los judíos con Hashem, a través del cual ellos interactúan y se comunican, y por medio del cual Hashem cumple con él su pacto. Por ello, no es sorprendente que el estudio de la Torá sea tan central para nosotros. Es la primera bendición en un recién nacido recibe, así ingrese a la Torá, al palio nupcial y a las buenas acciones. El libro de rezos está lleno de peticiones a Hashem para ayudarnos a entender su Torá. Esto explica por qué en una comunidad judía tradicional, el que es respetado y mirado con mayor admiración es el erudito de la Torá, no el artista o el atleta. Cuando estudiamos Torá, no estamos estudiando un texto abstracto y arcano del mundo antiguo. Estudiamos el camino que Hashem quiere que vivamos en esta tierra. Nosotros estamos de hecho ocupados en descubrir la esencia del pueblo, en otras palabras, la esencia de nosotros mismos. Así que tomemos en cuenta que nuestro rol de vida debe girar alrededor de Hashem y al estudio de la Torá, y no al revés, que Hashem y el estudio de la Torá gire alrededor de nuestras vidas. Shalom Alejem.